Gracias. Buenas noches, es un gran placer estar aquí con ustedes, con viejos amigos y nuevos amigos que conocí. Y es un placer duplo, por eso de ver los amigos y también por estar participando de cierta forma de este diplomado en políticas agroalimentarias. Y eso porque se trata de reconocer que todos concordamos que la alimentación se volvió un gran determinante de las enfermedades, particularmente las enfermedades crónicas. Con eso todos concordan. Pero lo importante es tener claro que hoy día la alimentación, el poder que tiene una persona individual para decidir lo que va a comer, es distinto de lo que teníamos en el siglo pasado. Hoy día las decisiones no están más en las manos de la gente decidir. Entonces, si concentramos nuestro esfuerzo en hacer que la gente individualmente se alimente mejor, esto no va a funcionar, porque el sistema alimentario es una parte muy importante de la decisión que la persona va a tomar. Entonces, si tenemos un entrenamiento de la gente en políticas agroalimentarias, es la única forma de llegar a programas, a políticas que van realmente cambiar la manera que la gente se alimenta. Entonces, este curso es muy importante. Y les voy a hablar específicamente de un tópico que Enrique ya adelantó, que es sobre procesamiento de alimentos y lo que esto tiene a ver con la pandemia de obesidad y diabetes, yo diría, en el mundo y las implicaciones para políticas públicas y para guías alimentarias. Voy a empezar con unas pocas informaciones sobre la epidemia mundial de obesidad, que ustedes seguramente ya conocen. Vamos a ver enseguida dónde debemos procurar las causas de esta epidemia. La tercera parte vamos a ver lo que el procesamiento de alimentos tiene que ver con esta epidemia mundial de obesidad y preguntando exactamente por qué procesamos alimentos y para qué y cómo procesamos alimentos. Tenemos que entender eso para entender la relación de procesamiento de alimentos con la obesidad. Vamos a ver que hay una categoría particular de alimentos procesados, que son los alimentos ultraprocesados, donde hay muchas evidencias ahora de que son un importante determinante de esta pandemia de obesidad y enfermedades crónicas. Finalmente vamos a ver implicaciones para políticas públicas y guías alimentarias. Bueno, aquí tenemos los datos más recientes publicados en el periódico Lancet en 2016, que nos muestran cómo el índice de masa corporal de la población mundial ha evolucionado desde 1975 a 2014. Lo que vemos ahí que teníamos como 5% de obesos en la población en 75 y 13% en 2014, más de 2 veces. Estos números pueden no impresionar mucho, pero si miramos lo que esto significa en términos de números absolutos de personas, significa que entre los hombres en 75 teníamos como 30 millones de personas obesas. Hoy son casi 300 millones. Mujeres, 40 millones, hoy casi 400 millones. Y miramos también que esto pasa en todas las regiones del mundo. La América Latina ya está en verde y ven que la tendencia es muy parecida, ¿no? Hay menos cantidad de obesos porque hay menos gente, como en China y en otras partes del mundo, pero la tendencia es la misma. En esta misma publicación hay datos por países. Y aquí es una cosa interesante. Estos son los datos que uno encuentra si va a esta publicación oficial, que tiene datos para cada país, pero esos datos son modelados. Países que tienen muchas encuestas y encuestas secuenciales de gran calidad, se pueden modelar estos datos y llegar a estadísticas bastante confiables. Países que tienen menos información, y esto es caso de muchos países de América Latina, los datos son menos confiables. ¿Qué dicen estos datos? Que la prevalencia de obesidad en 75 en Perú era de 4%.
En Brasil era 5 o 6% por encuestas probabilísticas. Ahora, 2014 serían como 2,5%. Pero yo recién supe de una encuesta reciente que nos muestra que esto ya pasa de 20%. Entonces, de cualquier modo, tenemos una epidemia, los valores absolutos aquí seguramente están subestimados, pero Perú sigue como Brasil, como Estados Unidos, como todos los países del mundo, donde la obesidad cada vez es más importante. Bueno, pero ¿qué está causando la obesidad? La obesidad básicamente es una enfermedad que resulta de una incapacidad del organismo de mantener un balance de energía, es decir, de gastar la energía que uno consume. Si la persona consume más energía, más alimentos de lo que necesita, de lo que gasta de energía, el organismo no tiene otra cosa a hacer a menos de acumular esta energía, depositar esta energía en forma de grasa. Eso es lo único que puede hacer. Entonces, hay dos causas inmediatas de la epidemia, dos candidatos, ¿no?, a explicar la epidemia de obesidad. Uno, que es la población del mundo, empezó por alguna razón a gastar mucho menos energía de lo que hacía antes. El otro candidato es que la gente empezó a comer más, a tener más ingesta de energía. Es difícil saber exactamente la causa, pero todas las evidencias nos apuntan que el principal motor de la epidemia de obesidad no es la reducción del gasto de energía, sino que el aumento en la ingesta de energía. Y esto se ve muy bien en los Estados Unidos, donde las estadísticas son muy buenas. Aquí vemos datos de 1910 a 2000. Y que estos datos nos muestran una proxy, una indicación de la ingesta de energía. Ahí está en kilojoules, ¿no? Y no en calorías. Pero lo que vemos es que desde el siglo XX, 1910, hasta más o menos 1960, 70, la ingesta de energía disminuye. En este momento, la actividad física también disminuye. Entonces, aparentemente, cuando la actividad física disminuye, la gente tiene más capacidad de reducir su consumo para mantener el balance energético cero. A partir de 1970, 80, hay una reversión. La ingesta energética que venía bajando empieza a subir. Ahí hay como más o menos 500 kilocalorías, que es un montón de energía a más. En este periodo probablemente la actividad física siguió reduciendo. Entonces es todavía peor. Tenemos una situación donde la gente hace menos actividad física y al revés, consume más energía. Pero lo que estos datos nos muestran es que el motor de la epidemia de obesidad en los Estados Unidos, por lo menos, es el aumento en consumo de energía. Un otro trabajo ha testado la misma hipótesis en 69 países, haciendo que, comparando la evolución de la ingesta energética con la variación en índice de masa corporal. Y lo que este trabajo concluye es que el aumento en la ingesta de energía es plenamente suficiente para explicar el aumento en el índice de masa corporal, por lo tanto, el aumento de la grasa corporal. Así que estos datos nos muestran que la actividad física puede tener un papel, pero seguramente la ingesta de energía es el predominante motor de la epidemia de obesidad. Y la pregunta ahora es, ¿por qué la gente empezó a consumir más energía entre los años 60, 70, 80 en los Estados Unidos y en otros años en otros países? En 2009, nosotros escribimos un comentario proponiendo que una explicación para eso eran cambios en la forma que procesamos alimentos. Los seres humanos procesan alimentos hace siglos, hace milenios, ¿no? Hacemos pan, queso, conservas, eso hace mucho tiempo.
Entonces, el procesamiento de alimentos no es ninguna novedad, pero sí el tipo de procesamiento. ¿Para qué procesamos los alimentos? Esto sí ha sufrido un cambio muy importante. Entonces, cambios en el propósito del procesamiento de alimentos. ¿Para qué procesamos alimentos? Y cambios en lo que hacemos con los alimentos durante el procesamiento podrían explicar esta epidemia de obesidad, o sea, podrían explicar por qué la gente empezó a consumir más energía de lo que sería necesario. No. No puedo pasar a frente. Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver esta historia. ¿Qué pasó con el procesamiento de alimentos? ¿Qué cambios fueron esos en el procesamiento de alimentos que podrían explicar la epidemia de obesidad? Primeramente vamos a ver dónde está el procesamiento de alimentos en el sistema alimentario. El procesamiento de alimentos que es hecho por la industria se encuentra entre la agricultura, que es donde se producen los alimentos reales, ¿no? La industria no produce una caloría, siquiera. La industria transforma los alimentos. Pues la agricultura que produce el sol, ¿no? La fotosíntesis de las plantas y, bueno, los animales, ahí se producen los alimentos, la agricultura. La mayoría de los alimentos hoy día que consumimos, y eso hace mucho tiempo, son procesados de cierta manera. Hay unos pocos alimentos que no tenemos que procesar. Frutas, por ejemplo, se puede coger de la naturaleza y consumirlas. Algunas verduras tampoco necesitan ningún tipo de procesamiento. Pero la mayoría de los alimentos que consumimos, recuerden, el ser humano es un omnívoro. Esta es una gran ventaja selectiva. Podemos comer casi de todo. Pero no podemos comer muchos alimentos si no los procesamos. Hacer este tema de la decoración. Entonces, Nicolás ya lo tomé, cuellito normal. qué raro eso. Anexo sensible al derecho, pero no va con criterio de dolor. Bueno. ¿Te mancha la truza un poco el flujo? Puede ser algo fisiológico también. Acabamos de decir que puede ser asociado a un estímulo. Si me escuchas, sí, va a ser confuso. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Entonces, el procesamiento de alimentos está entre la agricultura y la cocina, ¿no? Porque no solo la mayoría de los alimentos tienen que ser procesados por la industria. Recuerden, el arroz, ¿no? El frijol, tienen procesamiento, son secos, son paquetados. Hay una industria por detrás de los granos, por ejemplo. Pero la mayoría de los alimentos no solo tienen que ser procesados por la industria, pero van a ser, no me gusta usar esto, procesamiento culinario, porque esto que es preparación culinaria. Los alimentos son transformados por la industria y son otra vez transformados en las cocinas. Los granos, por ejemplo, no podemos comerlos si no son cocidos, ¿no? Entonces, esto se da en la cocina. Pero algunos alimentos la industria produce, que son los alimentos listos para consumo. Alimentos que no necesitan ningún tipo de preparación. Entonces, ahí tenemos... Laboratorio, todo el ingenio. La agricultura, la cocina, o entre la agricultura y directamente el consumidor. Tiene reglas regulares. Tendría que el primero, permítame, el primero que es de sangre, este de acá, hacerlo en tercero al quinto día de la red. Bueno, pues seguimos y ellos trabajan en eso.
¿Para qué procesamos alimentos? ¿Cuál es la razón de procesar alimentos? La razón más importante es aumentar la duración de los alimentos. Los alimentos naturales son perecibles, ¿no? La mayoría duran muy pocos días. Mismo los granos, por ejemplo, que si no lo procesamos, si no secamos el arroz, el frijol, no van a durar mucho. Pero si están secos, si están empaquetados, ya tienen una duración más grande. Entonces, una razón de procesar alimentos es porque la mayoría de los alimentos sin procesamiento son muy perecibles, duran muy poco tiempo. Y la otra función muy importante del procesamiento de alimentos es facilitar la preparación de los alimentos, acortar el tiempo, el esfuerzo que uno tendría que hacer si los alimentos no fueron procesados. Aquí les muestro 3 ejemplos de alimentos procesados y 3 tipos de procesamiento. El primero, la pasta, por ejemplo. ¿Qué es la pasta? La pasta es una combinación de harina de trigo y agua. Puede tener huevos también, ¿no? La harina de trigo es obtenida por la industria con la molienda del grano de trigo. Entonces, tenemos ahí el trigo, el alimento natural, tiene un procesamiento mínimo, es seco, por ejemplo, es molido, se transforma en harina, la harina es mezclada con la agua, esto es otra vez, son secos, y esto produce la pasta. Este es un procesamiento mínimo, porque el grano de trigo está ahí todavía, no se añadió ningún azúcar o sal o grasa, ahí está la pasta, que es un alimento mínimamente procesado. El aceite es extraído de olivas, de aceitunas, pero tiene una característica muy interesante, el aceite, como la sal, como el azúcar, son ingredientes culinarios. Nadie va a consumir aceite o sal o azúcar por sí propios, ¿no? Estos son usados para preparar los alimentos del primer grupo, los alimentos mínimamente procesados, o entonces los alimentos, las verduras, las frutas que no son procesadas. Y finalmente tenemos el ejemplo del queso. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se produce el queso? A partir de la leche, de la fermentación de la leche, de adición de sal, y ahí tenemos el queso al final. Pero ahí, en el queso está la leche, ¿no? Básicamente es leche transformada. Estos 3 tipos de procesamiento tienen sido utilizados por la humanidad por siglos, por milenios. Y son la mayoría de los padrones tradicionales de alimentación. La dieta mediterránea es solo un ejemplo, ¿no? Es hecha básicamente en combinación de alimentos no procesados, las verduras, las frutas, alimentos mínimamente procesados, la pasta podría ser el arroz, ingredientes culinarios procesados, aceite, podríamos decir el azúcar, la sal, y queso, en este caso un alimento procesado. Bueno, estos 3 tipos de procesamiento, sin ellos no habría civilización humana, sociedades humanas desarrolladas, ¿no? Entonces, el procesamiento es esencial para la humanidad. Y estos 3 tipos de procesamiento no solo aumentan la duración de los alimentos y facilitan la preparación de comidas, Esa me han mandado del Perú. sanos de comer, ¿no? La gente, cuando se preparan los alimentos y se hace comida, no se hace en general para una persona, se hace para un grupo, una familia. Entonces, este tipo de procesamiento soporta, apoya patrones, modos saludables de comer. ¿En qué consiste estos 3 tipos de procesamiento? Ahí lo pongo algunos ejemplos. Remoción de partes no comestibles, secado, enfriamiento, congelación, pasteurización, fermentación, molienda, prensado, enlatado, embotellado, o adición de sal y azúcar en caso, por ejemplo, de conserva de fruta o en el caso de pan o del queso. La industria de alimentos siempre repite es como un mantra, ¿no? Dice, no, el procesamiento de alimentos es maravilloso, mira la pasteurización, mira la fermentación, y no le decimos, claro, es maravilloso, pero no es solo este tipo de procesamiento de alimentos que existe, y peor, este tipo de procesamiento de alimentos no están en ascensión, al revés, están en declinio. Y están en declinio porque ahora la industria, la gran industria sobre todo,
descubrió que puede ganar mucho más plata no haciendo alimentos mínimamente procesados, ingredientes culinarios. Puede ganar mucho más si transforman los alimentos naturales en alimentos ultraprocesados. Y ya les explico por qué. Básicamente, los alimentos ultraprocesados son alimentos listos para consumo, como estos ejemplos que ustedes ven ahí. Todos los alimentos vienen de la agricultura. Como dice antes, la industria no produce una caloría. Todos los alimentos que nos vemos, snacks, gaseosas, comida rápida, todo esto viene de algún alimento natural o de varios alimentos naturales. Y la función aquí, en este caso, del ultraprocesamiento de alimentos es no solo aumentar la duración de los alimentos, pero crear productos que son prácticamente no perecibles y que no requieren preparación. Ese es el propósito del ultraprocesamiento de alimentos. Y hoy día tenemos ejemplos como estos que ustedes ven ahí, y se queda claro en este slide que para cada alimento natural o mínimamente procesado, o para cada comida, para cada preparación culinaria, la industria hoy nos ofrece uno o muchas alternativas de alimentos ultraprocesados, ¿no? Creo que este slide es bastante claro. Hay varios problemas con este reemplazo de alimentos naturales o de comidas por alimentos ultraprocesados. Uno de ellos es que se alteran los modos de comer. Y los modos de comer están muy relacionados con la capacidad de la persona a controlar el balance de energía. Cuando una persona está comiendo, haciendo otra cosa, mirando una pantalla o trabajando en la computadora, si no está mirando el alimento, si no está sentado en una mesa con un tenedor, un cuchillo, pierde su capacidad de detectar cuánto está comiendo. Entonces, este cambio en modos de comer es algo que tenemos que considerar para entender la epidemia de obesidad. ¿En qué consiste el ultraprocesamiento de alimentos? Básicamente, consiste en partir de alimentos naturales, alimentos enteros, quebrar estos alimentos enteros en componentes que son proteínas, grasas, carbohidratos, fibra. Modificar estos componentes, por ejemplo, la grasa se puede hidrogenar, el aceite se puede hidrogenar para que tenga una duración más grande. La proteína se puede hidrolizar y separar en aminoácidos. El carbohidrato complejo se puede separar en el almidón. Almidón, modificado o no, grasas modificadas o no, proteínas, aminoácidos, todo eso son recombinados en una mezcla de nutrientes. Entonces, los ultraprocesados son mezclas de macronutrientes, son mezclas de proteínas, de carbohidratos, de grasas. Ya no son más alimentos, sino que son parte de los alimentos que son recombinadas, como una reingeniería de alimentos. Pero esta mezcla de proteínas, de grasa, de almidón, de carbohidratos, no es palatable, no tiene textura, no sabe a alimento. Por eso que es muy importante en el ultraprocesamiento la adición de aditivos. Pero los aditivos aquí no cumplen un papel de conservar los alimentos. Los aditivos aquí tienen un papel de dar a estas mezclas que son de muy bajo costo, color, aroma, textura, que ellos no tendrían. Y esto quiere decir que el ultraprocesamiento de alimentos es una cosa muy sofisticada. No hay pequeñas industrias haciendo alimentos ultraprocesados. Esto es resultado de alta tecnología de alimentos. Allá de esta adición no solo de aditivos, pero también de fibra, porque como se saca la fibra de los granos, por ejemplo, lo que la industria hace es poner de vuelta. Pero no es más la fibra del alimento, sino que es el compuesto químico, que es otra cosa que va a funcionar de manera totalmente distinta dentro de nuestro organismo. Y finalmente, esta mezcla de macronutrientes, de aditivos, de fibras, de minerales,
es empaquetada de manera muy sofisticada, porque recuerden que estos productos tienen que durar 1 año, 2 años, 3 años. La duración grande de esos alimentos y el facto que son hechos con ingredientes de muy bajo costo, tiene que tener proteína. ¿Cuál es la proteína que vamos a usar? La más barata, la más disponible, la soya, por ejemplo. ¿Cuál es el almidón que van a usar? Del maíz o de la papa, de lo que sea más barato. Entonces, básicamente los ultraprocesados son mezclas de commodities que son compradas por grandes corporaciones por costo muy bajo y aditivos que tienen también costo muy bajo. Hay varios problemas con eso, del ultraprocesamiento de alimentos. Uno de ellos, que no voy a entrar aquí mucho en detalle, es que la industria de ultraprocesados demanda una pequeña variedad de alimentos, 3, 4, 5, soya, caña de azúcar, maíz, trigo. Con estos 4 o 5, esto es la base de los ultraprocesados. Y cuando utilizan algún producto de origen animal, también van atrás de variedades de alta productividad. Entonces, la industria de ultraprocesados es hermana de la agricultura industrializada, altamente industrializada, que tiene varios problemas ambientales. No voy a hablar más de eso, pero podemos en la discusión cortar a eso. Usted puede decir, pero es un poco complejo eso de alimentos ultraprocesados, es algo muy técnico. Sí, es verdad. Pero hay una manera fácil de identificar los alimentos ultraprocesados por la lista de ingredientes. En general, la confusión que uno puede hacer es entre alimentos ultraprocesados o apenas procesados. Nadie va a confundir un alimento ultraprocesado con una fruta, una verdura. Esto es claro que no se va, o con un ingrediente culinario. Pero se puede hacer esta confusión. Productos empaquetados en el supermercado pueden ser procesados o ultraprocesados. ¿Cómo sabemos uno y otro? Mirando la lista de ingredientes. Básicamente, en los alimentos procesados, lo que tenemos es, el primer ingrediente es un alimento, como en este caso, por ejemplo, una fruta o una verdura o la harina de trigo o la leche. Este es el ingrediente principal, es un alimento. Allá de eso, podemos tener azúcar, sal, algún tipo de aceite y no más. Son 2, 3, 4 ingredientes. En los alimentos ultraprocesados hay una lista de 10, 15, 20, 30 tipos de ingredientes. Hay los aislados proteicos, hay el almidón, hay diferentes tipos de aceite, hay muchos aditivos, porque el problema con los aditivos es que no se trata solo de dar color, aroma o textura, pero esta combinación. Entonces, cuando se pone un aditivo para dar un tipo de color, le deja un gusto malo. Entonces, tiene que usar un tipo de aromatizante para anular este efecto. Pero esto puede cambiar la textura. Entonces, tiene que poner un emulsificante. Por eso que tiene 5, 10, 15 ingredientes. Una otra manera fácil de identificar los alimentos ultraprocesados es mirar quién lo produce. Porque como lo dice, por eso no me gusta el término junk food, porque junk food se dice basura, ¿no? Alimentos malos, mal hechos. Los ultraprocesados no son mal hechos, son muy bien hechos, son extremadamente padronizados, ¿no? Saben siempre al mismo gusto, la misma textura. Entonces, hay un conjunto de calidad fantástico. ¿Y quién puede hacer eso? Las corporaciones que tienen los recursos, los laboratorios. Esto es una comida hecha en laboratorio. Estas 10 compañías que controlan el mercado de ultraprocesados en casi todo el mundo venden $1 billón al día. Entonces, la receta de estas compañías es mucho más alta que el Producto Interno Bruto de Perú, de Colombia, de Chile, de cualquier país de ingresos medianos. Bueno, esta es la presentación de los ultraprocesados. Ahora vamos un poco más a la evidencia epidemiológica. ¿Cuáles son las evidencias que estos alimentos ultraprocesados podrían explicar la epidemia de obesidad? Bueno, el concepto del ultraprocesado fue propuesto en 2009. Ahí hay un artículo en 2009 que es el comentario que les mostré anteriormente. Hoy ya tenemos como 300 artículos
que utiliza el término ultraprocesado en los unitermos. Lo que voy a hacer ahora es hacer un resumen muy breve de estas evidencias. Pues, si tienen curiosidad de conocer los trabajos, todos están ahí resumidos en ese report de la FAO de hace un mes atrás. Hay dos tipos de evidencias que quiero demostrar. Una es sobre mecanismos. Lo que los ultraprocesados tienen de características, de atributos que podrían justificar su relación con la obesidad. Después les muestro los trabajos directamente de evidencias de asociación directa. Nuestro grupo en Brasil empezó a hacer esos estudios en Brasil, después con colegas de Chile, de México, de Colombia, ampliamos ese estudio para otros países de América Latina, con colegas de Estados Unidos, en Canadá, ampliamos esto más, con colegas de Europa, ahora de Asia, Australia. En todos esos trabajos en que comparamos en la cesta de alimentos, la canasta de alimentos de cada uno de nuestros países con encuestas nacionales, comparamos la canasta de ultraprocesados, cualquier que sea, con la canasta de todos los otros alimentos. Y lo que notamos, que es la canasta de ultraprocesados tiene más azúcar, más grasa, más energía por volumen, lo que es muy importante para la obesidad, menos proteína y menos fibra. Bueno, esta es la perfecta receta de obesidad en términos de nutrientes. Pero esto es un mecanismo importante. O sea, los alimentos ultraprocesados son desequilibrados. Tienen mucho azúcar, poca fibra, todo esto que es malo para la saciedad. La gente tiende a consumir mucho de estos alimentos porque no sacian. Pero hay varios otros atributos en estos alimentos que son muy importantes porque no son reformulables. No. Entonces, podemos tener un ultraprocesado con poca fibra, pero la industria puede añadir un poco de fibra. Puede sacar el azúcar, poner el edulcorante. Hay cosas que se puede hacer. Pero estas características son muy importantes porque no son cambiables, o al menos no son cambiables fácilmente. La primera es la baja saciedad. Entonces, hay estudios evidentes demostrando que la gente cuando consume esos alimentos tiene menos saciedad por caloría. El segundo aspecto es hiperpalatabilidad. Estos alimentos son hechos en laboratorio. Entonces, tú vas a decir que en cuanto a la comida es hecha por cocineros, la comida ultraprocesada es hecha por ingenieros y psicólogos. Psicólogos porque son los que estudian la reacción de la gente en relación al dulzor, a otros aspectos organolépticos de los alimentos. Y hay bastante evidencia de eso, que la publicidad de estos alimentos en general dice esto, es difícil de resistir. Y es verdad, son hechos con este propósito, para que uno no pueda nunca estar satisfecho. Comer sin atención, esto es otro atributo importante, particularmente para la obesidad. Nutrientes acelulares, eso es un concepto totalmente nuevo. ¿Qué serían nutrientes acelulares? Son nutrientes fuera de las células. Si pensamos en los alimentos que consumimos durante siglos, milenios, los nutrientes, o sea, la proteína, el carbohidrato, la grasa, de esos alimentos estaba dentro de células. Buenas noches a todos. Las células y extraer de ahí los nutrientes. Entonces, esos nutrientes acelulares tienen un comportamiento totalmente distinto en relación particularmente al microbioma. Entonces, si la gente consume la misma proporción de proteínas, carbohidratos y grasa dentro de células, en alimentos de verdad, o consume estos mismos nutrientes fuera de las células, el tipo de microbioma, de las bacterias que tenemos en el intestino, son totalmente distintas y están relacionadas a procesos inflamatorios crónicos. Entonces, esta es toda una línea nueva de investigación que sale completamente del paradigma de la nutrición tradicional, que muchos llaman de nutricionismo, ¿no? Que mirar los alimentos y confundir los alimentos con los nutrientes que ellos tienen.
Los alimentos son más que esto y este es un ejemplo importante. Y finalmente, el marketing agresivo y sofisticado de los alimentos. Entonces, estos alimentos son hiperpalatables, no dan saciedad, inducen a la gente a comer sin atención, no tienen nutrientes celulares y son propagandeados de una forma a amplificar los problemas de estos alimentos. Les muestro solo una publicidad de estos alimentos, ¿no? Es una marca de una línea de productos de esta empresa que se llaman Sin Parar. La primera vez que yo vi eso, yo pensé, estos tipos de marketing son genios, porque la idea es que la gente puede comer andando y no tiene que ser... No, pero es sin parar, es eso, uno después del otro. Esto lo saqué del website de la empresa, es exactamente como está. Entonces, la publicidad de estos alimentos promueve el comer compulsivo sin ninguna sutileza. Lo importante para políticas... Tú tienes ahí un bolso nada más. Esto no tiene, en la mayoría de los países, ninguna regulación. Para el alcohol, para el tabaco, uno no puede decir cosas así, ¿no? Mira, que fume yo también tengo, mira, más cigarrillo, beba todo lo que uno quiera. Pero con alimentos sí, se puede hacer eso. Pero ahora vamos a ver las evidencias directas de asociación entre ultraprocesados y el riesgo de obesidad. Esto lo saqué del report de FAO, donde voy a mostrar, entonces, algunos resultados importantes. Hay 9 estudios transversales, nacionales, con muestras representativas, que relacionan el consumo de ultraprocesados con la presencia de alguna enfermedad crónica. 6 estudios de esos son sobre ultraprocesados y obesidad. En 5 de ellos hay una relación que llamamos dosis-respuesta significativa entre más ultraprocesados, mayor el riesgo de obesidad. Hay otros sobre otras enfermedades crónicas. Hay 18 estudios longitudinales que son considerados más potentes, más robustos para identificar la relación entre un determinante y una enfermedad, que son los estudios longitudinales. Lo que se hace, se estudian millares de personas, se estudian lo que están consumiendo, se clasifican entre altos consumidores o bajos consumidores de ultraprocesados y se los acompaña por 5, 10, 15 años. Estos estudios que fueron hechos 10, 15 años antes, trataron de testar la hipótesis que el consumo de ultraprocesado podría estar asociada a varias enfermedades, como ustedes ven. 6 de esos son sobre obesidad. Otra vez, 5 de ellos, asociaciones positivas significativas. 1 no encuentra asociación, ni positiva ni negativa. Y finalmente, lo que es muy importante, es lo que en inglés se llama el game changer, fue este estudio en 2019 hecho por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, tal vez el instituto de investigación de salud más importante del mundo, que hicieron un ensayo clínico totalmente controlado relacionando el consumo de ultraprocesados con la ingesta de energía y a la ganancia de peso. Y esto es lo que voy a explicar ahora muy rápidamente. Fue publicado en esta revista, que es la más importante del mundo en la área de salud, de medicina, y fue la capa de la revista. Básicamente, lo que Kevin Hall, este pesquisador americano, ha hecho con su grupo fue tratar de estudiaron voluntarios, 20 personas, 10 hombres, 10 mujeres. Les invitó, los puso en un hospital donde estuvieron 4 semanas. Todo lo que comían estaba controlado, medido, cuantificado. Durante 2 semanas, 10 de los participantes les se ofreció una dieta ultraprocesada que tenía como 85% de calorías de alimentos ultraprocesados. Durante 2 semanas, desayuno, almuerzo, cena, snacks, todo ultraprocesado. El otro grupo de 10 personas recibía una alimentación con 0 ultraprocesada, ninguna caloría ultraprocesada. Después de 2 semanas, el grupo de dieta ultraprocesada pasaba al grupo de la otra dieta y viceversa, lo que llamamos crossover. Este es el diseño más
robusto, más eficiente para identificar relaciones causales, porque la gente es comparada con ella misma. Entonces compara a la gente 2 semanas con ultraprocesado, con la misma persona, enseguida con la otra dieta. Ejemplos ahí del desayuno, por ejemplo, el día 2, el grupo dieta ultraprocesada, el otro, ejemplo de almuerzo, ejemplo de cena y ejemplo de snacks. Las personas recibían más o menos 5.000 kilocalorías por día. Claro, no se esperaba que van a consumir todo. Necesitamos como 2.000, 2.500 por día. ¿Sí? Pero la gente recibía la orientación. La comida está aquí, el desayuno, el almuerzo, la cena, los snacks, coman lo que quieran. Y cuando ya no tienen más, no coman. Por favor, transportes turísticos. Todo esto era cuantificado y medido. Y una cosa muy importante, las 2 dietas estaban pareadas exactamente para el contenido de proteína, de grasa, de carbohidrato, de fibra y de sodio, y de densidad energética. Claro que eso fue muy difícil de hacer, porque estos productos tienen poca fibra, tienen mucha grasa saturada, poca proteína, pero lo hicieron, fueron al supermercado y consiguieron hacer una cosa balanceada. Y el investigador decía, no, yo lo voy a mostrar que el procesamiento no tiene nada que ver con eso, porque si yo controlo la proteína, la fibra, ya no va a haber más ningún efecto. Esto lo pensaba él. A ver lo que encontró. Ahí tenemos los 14 días, cuánto de calorías, de ingesta de calorías, la gente que estaba en dieta ultraprocesada consumía y la otra que tenía 0 de ultraprocesados. Se ven que todos los días, día 2, 3, 4, 5, en todos los días el grupo que estaba en la dieta ultraprocesada consumía como 500 kilocalorías a más de energía do que el otro grupo. Todos los días. Y básicamente consumían más grasa y carbohidrato. Aunque las 2 dietas estaban pareadas, la gente prefería más azúcar, más carbohidrato y más grasa y menos proteína. La proteína igual. Entonces, el exceso no fue exceso de proteína, sino de grasa y carbohidratos. ¿Qué pasó con el peso de estos 2 grupos? Ahí miramos, ya en el segundo día hay una diferencia pequeña entre los, esto es una cosa acumulada, ¿no? Y al final de las 2 semanas, estar en la dieta ultraprocesada significaba 2 kilos a más de ganancia de peso que en realidad en la dieta ultraprocesada. Los participantes ganaron 1 kilogramo en 2 semanas. Pero cuando cambiaban al grupo sin dieta, sin ultraprocesado, perdían 1 kilogramo. ¿Y por qué perdían? Porque estos americanos seguramente no consumen 0 de ultraprocesado. Entonces, durante 2 años fueron expuestos, digamos, a una dieta peor do que la dieta americana en promedio. Pero después ganaron 2 semanas de una dieta mucho mejor. Entonces, esta es una prueba definitiva que el ultraprocesamiento de alimentos promueve la ingesta energética excesiva y la ganancia de peso. Como esperado, no ganaron músculos o huesos de todo, ganaron masa grasa. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones para guías alimentarias y políticas públicas? Empezamos por ver cómo es el consumo de ultraprocesados a nivel mundial. Hay como hoy día, yo diría, unos 15 o 20 países que tienen encuestas dietéticas muy bien hechas para que sepamos cuál es el consumo de ultraprocesados. Pero para la mayoría de los países, estas encuestas no existen o no hubo este tipo de análisis. Pero tenemos un dato muy interesante, que son ventas anuales de alimentos ultraprocesados. Estos son datos de una empresa comercial que se llama Euromonitor, y ellos venden esto a supermercados, a quien tiene interés en saber lo que la gente está comprando. Miren la variedad que existe en el consumo de ultraprocesados a nivel mundial.
En los Estados Unidos, país donde hay el consumo más importante de ultraprocesados, son 300 kilos por persona por año. O sea, cada día un americano consume casi en promedio de 1 kilogramo por día de ultraprocesados. En India son 6 kilos al año, así, prácticamente nada. Chile, México, Chile y Argentina no están muy lejos de Estados Unidos con 200, 185 kilogramos, Uruguay 150, Brasil 113, Colombia 90, Perú 83. Entonces, en América Latina encontramos países de una situación un poco intermediaria, algunos ya no son más intermediarios, ya están muy como en México, por ejemplo, o mismo en Chile. ¿Y qué está pasando en el mercado mundial? ¿Cuáles son las tendencias de estas ventas? ¿Cuáles son los países que son el target para estas industrias? No son más, en Estados Unidos es imposible consumir más que 1 kilogramo por día de ultraprocesado, ¿no? Ya no es posible consumir más. Pero en países como Perú, 83, podrían consumir 100, 150, 200 o 214 como en México, ¿no? Entonces, estas empresas están exactamente en este preciso momento trabajando sus estrategias básicamente con países, principalmente de renta promedio, como Perú, como el caso de Brasil. ¿Qué están consiguiendo? Miren estos datos de ventas de los mismos ultraprocesados entre 2000 y 2013. Hay niveles distintos, hay Argentina, hay Chile, México, que tienen un consumo muy elevado, pero Perú es uno de los más bajos, pero la tendencia va de 40 kilogramos por persona por año para 80. Entonces, doblan en prácticamente 13 años. En este mismo estudio que fue hecho cuando Enrique estaba ahí en OPS, nos muestra que hay una asociación directa entre aumento de las ventas de los productos ultraprocesados y el promedio del índice de masa corporal de cada país. O sea, cada año se venden más ultraprocesados y a cada año el índice de masa corporal aumenta. Es un estudio ecológico, pero está muy bien controlado, variables como ingreso y todo. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias que las industrias de ultraprocesados utilizan? Muchas. El New York Times ha hecho una serie de materias en Chile, en Brasil, en Malasia, en India, en varios países, mostrando cómo las estrategias de marketing de estas empresas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, tenemos estas. En Brasil, las favelas, la gente que vive en lugares muy pobres, no tiene supermercados cerca, no tiene un comercio muy grande. Entonces, lo que trataron de hacer, de entrenar personas de la comunidad, y usaron mucho esta experiencia de agentes comunitarios de salud, que son agentes de Nestlé, que son entrenados y con estos carritos se van a los lugares donde el comercio está muy rarefeito para vender los alimentos ultraprocesados. Y venden a crédito. Entonces la gente puede tener el alimento y al final del mes, cuando reciben su sueldo, entonces pagan el alimento. Y estas chicas también hacen educación nutricional. Entonces, obviamente, educación de promover los productos que están vendiendo. Bueno, lo que hacer delante de esta estrategia, cómo revertir ese proceso. Y esto seguramente podemos detallar en la discusión. Pero una cosa que sabemos es lo que no funciona. Porque ningún país en el mundo, ningún país ha sido capaz de reducir la obesidad, o mismo de detener la epidemia de obesidad. Y lo que estos países todos están haciendo, o hicieron hasta recientemente, básicamente, etiquetado nutricional es una cosa inútil o engañosa, o sirve de publicidad de los alimentos. Sabemos que la reformulación de los productos, que la industria del ultraprocesado está reformulando sus productos hace muchos años. En los Estados Unidos, por ejemplo, la reformulación de productos ya tiene como 50 años. La mayoría de los productos son reformulados, baja grasa, sin azúcar, con fibras añadidas, todo eso. Y lo que vemos es la epidemia no se detiene. Entonces,
la reformulación de alimentos que llamamos aquí cosméticas tampoco funciona. Y la autorregulación del marketing es como un chiste, ¿no? Es un chiste pensar, y esto que la mayoría de los países tienen. En Brasil hay una coordinación de las empresas de publicidad que hacen su propio control. Imaginamos lo que esto significa. Tampoco lo que ha funcionado, es una cosa que yo mencioné un poco antes, son guías alimentarias. Guías alimentarias, ¿qué son? Son el instrumento de información de la población sobre la alimentación y su relación con la salud. Estos guías alimentarios imitan, copian el guía americano, que es uno de los primeros que existe. Y básicamente lo que tratan de hacer es dar un curso de nutrición o de nutricionismo para la gente, ¿no? Los mensajes de estos guías son: evite grasa saturada, reduzca su consumo de sodio, evite azúcares libres, que son cosas que la gente no puede entender. Y al mismo tiempo reducen la nutrición a estos nutrientes críticos. La gente no entiende y tampoco hace sentido. Y no hablan una palabra de procesamiento de alimentos. Esto es casi prohibido. Estas guías alimentarias, básicamente, miran los alimentos como meros vehículos de nutrientes. Entonces, como sabemos que necesitamos de un tanto de proteína, un tanto de carbohidratos, de grasas, vitaminas, minerales, lo que se busca hacer es tratar de encontrar grupos de alimentos que son ricos en estos nutrientes y recomendar que la gente consuma 2 porciones, 3 porciones, 3 porciones y media de frutas, sin que esto sea posible saber lo que esto significa. Con estas guías alimentarias, lo que se está estimulando es el nutricionismo. Es la idea de aconsejar a la gente a que consuma cantidades muy específicas de cada nutriente. Este producto Soylent existe, se puede comprar en la internet. Fue hecho por un ingeniero de computación en California. El tipo estaba aburrido y decía eso, ahí está en la internet, perdía mucho tiempo preparando alimentos y comiendo y decía, bueno, tengo que encontrar una manera más práctica y desarrolló este producto. Fue a algunos libros de nutrición y miró, bueno, una persona, un adulto, ¿cuánto necesita de hidratos de carbono? 252 gramos, pues aquí está, 114 de proteína y creó este polvo. Y la propaganda de este producto hace mucho sentido. Y la propaganda dice, bueno, ¿quieres una alimentación saludable? Tienes 2 posibilidades. Puedes combinar varios alimentos ahí, frutas, hortalizas, granos y todo, o puedes tomar este producto, porque son iguales. No son iguales. Porque esto es un alimento ultraprocesado. Esto es una combinación de macronutrientes añadida de fibras, vitaminas y minerales, en cuanto los alimentos son otra cosa. Bueno, lo que necesitamos, y ya llego al final. Impuesto y regulación del marketing de ultraprocesados. Porque el aumento de ultraprocesados en la población corresponde exactamente al facto que la industria consigue vender estos productos a precio no tan alto, porque tiene ingredientes de muy bajo costo, y al mismo tiempo tiene una ganancia enorme que les permite contratar agencias de marketing, pagar tiempo de televisión y hacer todo eso que conocemos del marketing moderno de productos. Y tenemos una cosa importante que no es tal vez la más importante, pero una que puede ser bastante efectiva, que son etiquetados nutricionales realmente funcionantes, que informen directamente al consumidor en la forma de advertencia. Yo estuve ahora en Cusco y tomé unas fotos y es impresionante porque, bueno, llegué ya en Lima, en la Duty Free, y ya se ve eso mismo en los productos importados, son muy grandes, los octógonos llaman mucho la atención. Y esto encontré en un cartaz y es interesante eso, es imposible esconder estos octógonos, ¿no? Entonces, me parece que esto puede funcionar mucho bien aquí en Perú. Y lo que necesitamos, guías alimentarias basadas en alimentos y comida de verdad, allá de impuestos y de control del marketing.
Y América Latina esto es interesante. Hablaba con un colega de Alemania, él me preguntaba, pero ¿cómo ustedes aquí en América Latina consiguieron eso de etiquetado, de impuestos, control del marketing? Y todo el mundo no consigue se mover. Y yo tengo un poco de dificultad a explicar cómo se consiguió todo eso, ¿no? Y además de eso, las guías alimentarias. Hay 4 países en América Latina que tienen guías alimentarias que son muy consistentes y que llevan mucho en serio la cuestión del procesamiento de alimentos. Informan a los consumidores de una manera muy interesante. Perú es un ejemplo, Brasil, Uruguay y Ecuador. Bueno, yo pensé en focalizar esto en guías alimentarias. Inicialmente tuve esta recomendación, pero como estuve el año pasado aquí en Perú y había hecho una conferencia sobre las guías alimentarias, decidí mezclar un poco con este otro asunto de la obesidad, con el asunto de la diabetes del diplomado, pero les quería terminar aquí y mostrar un vídeo de 4 minutos que es sobre la guía alimentaria de Brasil, pero que es muy parecida con la de Perú, con de Uruguay y de Ecuador. Preciso un poco de tu ayuda aquí. Y recién, esto es la guía de adultos. La semana pasada en Brasil tuvimos el lanzamiento del guía alimentario para niños de menos de 2 años. Y creo que va a tener impacto parecido con el de adultos. Entonces, hay novedades ahí que ustedes van a poder. Y entonces, este video es sobre la... ¿Sí? Es muy rápido. ¿No se escucha? Es un video que fue hecho, es muy interesante, por el Senado de la República. Una cucharita. El plástico se hace un buen medio. Es como un hoyo que tiene.
locales que sirvan platos que se preparen al momento, que prohíben comer de manera equilibrada y sana en puestos en la calle, invita a los restaurantes de comida chatarra. 10. Con respecto a la publicidad de los alimentos, el objetivo de los anuncios es vender, no informar o educar al consumidor. Y enseñarles a tus niños a que no tienen nada publicidad. Estas 10 reglas han sido creadas por expertos brasileños y publicadas por el Ministerio de Salud de Brasil, la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. Esta guía ha sido considerada la mejor del mundo por Vox, uno de los sitios de noticias online más importantes de Estados Unidos. Bueno, estos son solo los 10 pasos. Es un poco un resumen de la guía. Si usted tiene más interés, está publicada en español, en inglés y en portugués. Bueno, es todo. Gracias. Bueno, Telegram, ¿vas a hacer preguntas? ¿Está por ahí preguntas? Sí, está bien. Siéntate. Pero no, va a tener preguntas. ¿Vas a hacer preguntas? Sí. ¿Vas a hacer preguntas? Sí. Tenemos oportunidad para unas 5 preguntas, algo así. Así que Fernando, por ejemplo, comienza primero. ¿Qué más? ¿Sí? ¿De acuerdo? Levante la mano para ir anotándolo, ¿ya? Muy interesante la discusión. Quisiera saber hasta qué punto es vayamos a la evolución que ha habido en los alimentos, ¿cierto? Puede aplicarse también a lo que es en la industrialización de la producción agrícola de alimentos. ¿Hasta qué punto se puede aplicar y si es necesario hacerlo de verdad? Muchas gracias. ¿Qué sabemos sobre el efecto, los efectos de las guías alimentarias? ¿Qué efectos tienen en el consumo? Carlos, ¿algún comentario sobre la nanotecnología aplicada a los alimentos? Entonces se podría decir de que ya no se podría decir el mejor medicamento que sea tu alimento. Entonces, los malos hábitos están yendo primero a la mesa. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre eso? Repito la pregunta, o repito el comentario para que usted amplíe más. El mejor medicamento que sea su alimento, decía un sabio hombre en la historia, ustedes lo deben saber. Entonces, mejor Cayetano Heredia. Entonces, los malos hábitos, las malas costumbres, se están perdiendo en la mesa culinaria del país. Tenemos información sobre los envases de los alimentos ultraprocesados y su relación con los alimentos. Mencionó que hay estudios que evalúan el tema de, por ejemplo, que se asocia el consumo de alimentos ultraprocesados con el tema que no revisamos bien a la hora que comemos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estudios específicos de, por ejemplo, un aditivo como el edulcorante, el azúcar alosa o el aspartame, el stevia, y si estos pueden alterar la microbiota o alterar la forma, cómo aumentamos de peso o no.
si, si hay algún tipo de evidencia de efectos diferenciados de esta epidemia de pandemia de obesidad al interior, digamos, de la sociedad, por ejemplo, entre ¿es un fenómeno solamente urbano o es también rural? ¿O dentro del urbano afecta más a los sectores más pobres, clase media, clase alta, por edades, mujeres, varones? Excelente. Pregunta, a ver si yo consigo responder a todas. La cuestión de la agricultura. Cuando creamos esta clasificación, teníamos en mente tener algo muy claro, que sea verificable, que se podría transformar en guías alimentarias, ¿no? Discutimos mucho eso, que si nos envían también alimentos ultraprocesados, por ejemplo, la carne que se consume del ganado, que recibe ultraprocesados, porque el ganado que está alimentado de manera intensiva, ¿no? Es feeding lot. Lo que ellos reciben son alimentos ultraprocesados, son mezclas de proteínas, de carbohidratos, de grasa, hechas exactamente para que el ganado gane, o las aves, o los animales ganen peso muy rápidamente, acumulan mucha gordura, mucha grasa. La composición nutricional es totalmente distinta de un animal que crece consumiendo ultraprocesados. Llegamos a pensar en eso, que saben la carne que es producida de esta manera debía ser considerada como un alimento ultraprocesado. Decidimos no hacer eso por una cuestión muy práctica, porque no se tiene esa información. El consumidor no va nunca a saber cómo el ganado fue creado. Entonces, imaginamos que eso podría ampliar el concepto de una manera interesante, pero decidimos mantener la clasificación sencilla y verificable por el consumidor. Pero yo concuerdo que hay mucha analogía que se hace con el tipo de producción de la agricultura que sigue este modelo de ultraprocesamiento. Creo que es un punto muy importante. Evaluación de las guías alimentarias. Bueno, pasamos, esas son las guías oficiales del Ministerio de Salud. Entonces, ellos que tienen que hacer esta evaluación son responsables por eso. Y hasta ahora, el gran esfuerzo ha sido de diseminar las guías alimentarias, entrenar miles y miles de profesionales de salud, de maestros, de agentes comunitarios. Entonces, todo el esfuerzo está haciendo de hacer este tipo de diseminación de las guías. Pero creo que sería muy oportuno yo diría que sin ningún número para presentar, la cultura, en inglés tenemos un food literacy, ¿no? Que sería la alfabetización sobre alimentos, ¿no? Esto seguramente tuvo un ascenso muy grande en Brasil. Y se ve eso por el discurso. Por ejemplo, en las guías alimentarias nunca usamos este término comida de verdad, alimentos de verdad. Pensamos, bueno, no nos ocurrió usar eso. Pero si uno pregunta hoy en Brasil, si mira la televisión, si mira los comunicadores, utilizan esta expresión, alimento de verdad, comida de verdad, con una naturalidad muy grande. Incluso varias compañías de ultraprocesados utilizan este término. La Coca-Cola, por ejemplo, tiene una publicidad que dice eso, que la Coca-Cola está muy bien con la comida de verdad, la gente sentada a la mesa y todos ahí con la botella de Coca. Entonces, cuando se mira eso, se están usando este término, es porque ya la gente lo comprende muy bien. Claro que intentan deformar el concepto. Bueno, la nanotecnología, un poco más o menos la misma cosa que los edulcorantes. Este es un tema muy interesante, que es ¿cuál es el grado de evidencia que necesitamos para hacer políticas públicas? Lo que no solo la industria de alimentos, pero la industria de medicamentos, la industria de agrotóxicos, todas estas industrias de productos dañinos a la salud, lo que ellos proponen es así, no, en cuanto no
tuvimos absoluta certeza, seguridad de que el glucolante o que un proceso tecnológico X tiene un efecto malo en la salud. Y cuando eso no estuviera 100% demostrado, no se hace nada. Pero el problema que pasa es que tanto los procesos tecnológicos como los ingredientes, como los glucolantes y otros aditivos, llevan al mercado decenas, centenas al año. Entonces, en glucolantes, por ejemplo, ya es cierto, hay países que prohibieron el uso de glucolantes, ¿no? Pero a cada año surgen muchas variedades y hacer investigación en cada uno de ellos hasta que se demuestre que causa un problema, ya causaron mucho daño. Entonces, en la salud pública tenemos este concepto del principio de la precaución. El principio de la precaución es cuando estamos tratando de algo que afecta a mucha gente, tenemos que tener muy cuidado y en aprobar una cosa que es nueva, que no es conocida. Entonces, tendríamos que ser mucho más rigurosos que los glucolantes para que sean aprobados. Tenían que aprobar así, porque seguro que no hacen mal. Y no al revés, porque hoy día lo que la industria hace, utiliza estos nuevos glucolantes y diga a los cientistas que prueben que es malo. Y sabemos cómo es difícil, ¿no? De probar relaciones causales en términos de alimentación y salud. Entonces, aquí yo tengo mucho el principio de la precaución. Si es algo que es muy novedoso, que no tenemos experiencia como seres humanos con este proceso tecnológico, con este ingrediente, mejor usar hasta que tengamos certeza que esto se aplica a los transgénicos y otras variedades de otras novedades. Porque esto, claro, de Hipócrates, de esto de los mejores alimentos, los mejores medicamentos es el alimento. Pero lo que pasa es que hoy día, ¿a qué llamamos alimento? Ese es el punto, claro. Los alimentos son una cosa casi mágica, ¿no? El desarrollo, si vamos a entender toda la complejidad de los alimentos, cómo se desarrollaron, cómo los seres humanos fueron eligiendo algunos alimentos y no otros. Eso todo debemos considerar como una experiencia natural. Entonces, en los patrones tradicionales de alimentación tenemos que verlos como patrimonio de la humanidad, que fueron conquistados durante mucho tiempo, que fueron resultados de mucha experiencia de error, de aciertos, y ahí sí, se podría, claro, se tiene que concordar un poco entre sí, el alimento es el mejor medicamento, pero el alimento, ¿no? Y no los productos ultraprocesados. En base, hay bastante de trabajos recientes mostrando que hay una cantidad de sustancias extrañas, ¿no? Que no son naturales en los alimentos por cuenta del facto que estos ultraprocesados se quedan empaquetados durante 1 o 2 años en contacto directo con materiales sintéticos. Entonces, un tipo, por ejemplo, de sustancia que hace parte de los plásticos son los fitalatos. Esos fitalatos son disruptores endócrinos. Entonces, hay varias evidencias mostrando que los alimentos ultraprocesados tienen una cantidad muy grande de estas moléculas que son totalmente extrañas al organismo y que pueden estar relacionadas a muchas enfermedades. Entonces, otra vez, tomamos, en Estados Unidos ya hubo esto de, no, este plástico sí, no, esto no, porque ya está demostrado, pero ahora hay otro tipo de plástico, ¿no? Sobre esto no conocemos, hay que hacer estudios, ahí se concluye que el plástico también es malo, entonces se produce un otro plástico. Entonces, el principio de la precaución sería, vamos a evitar comer comida que pasa años envuelta con los plásticos, ¿no? Y no tratar de demostrar que cada tipo diferente de plástico, qué tipo de consecuencias tiene. Finalmente, la última cuestión, este es un punto muy interesante, cómo es la distribución socioeconómica, sociodemográfica del consumo de ultraprocesados. Es diferente dependiendo del país. En
aquí en Brasil, en Colombia, en Perú, Chile, la gente más pobre consume menos ultraprocesados, porque todavía son más caros, porque el consumo es menor. Pero si vamos a países como Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, es al revés. Los alimentos ultraprocesados en promedio cuestan menos que los alimentos naturales. ¿Y cuál es la distribución sociodemográfica de este consumo? En países como Brasil, como Perú, la gente pobre todavía consume menos ultraprocesados. Pero en esos otros países lo que pasa es que el consumo es muy parecido. Es un poquito más. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo promedio de ultraprocesados corresponde a 57% de las calorías. Entre los más ricos, más escolarizados, el consumo es como 54, 55%. Entre los más pobres es 60, 61%. Pero las diferencias son muy pequeñas. O sea, los consumos de ultraprocesados en países de alto ingreso, la tendencia es que sean muy parecidos y que sean consumidos en gran cantidad por todas las clases sociales. Y esto pasa exactamente con la obesidad. En términos de obesidad, lo que vemos en los Estados Unidos, claro, los pobres son más obesos. ¿Cuál es la prevalencia de obesidad entre los más pobres de los Estados Unidos? Como 40-45%. Y entre los más ricos, 35-37%. Hay diferencias, pero son bastante pequeñas y son correspondientes al consumo de ultraprocesados. Entonces, ¿y por qué eso? Porque estas corporaciones tienen ultraprocesados para la clase A, la clase B, la clase C, la clase D, producen para todos los tipos de poder adquisitivo. Y la gente, mismo la gente que tiene más escolaridad y tiene más información, mismo así consumen grandes cantidades de ultraprocesados. Y esto es más un argumento para la necesidad de políticas públicas. Contar que la gente esclarecida, que informar a la gente, esto ya sería suficiente. No hay probablemente no hay ninguna población en el mundo tan bien informada como la población de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Tiene acceso a información, puede leer libros, tiene acceso a información, una parte de calidad. Aún así, el consumo es muy grande, la obesidad tiene también valores extremadamente elevados. Pero creo que esto nos muestra la necesidad realmente de políticas públicas, no solo de información. Creo que... Muchas gracias, doctor Monteiro. Estamos avanzando el tiempo. Hay otros temas que son realmente nuevos, viejos, pero nuevos, vamos a tratarlos durante el tiempo que durará 6 meses, empieza ahora en febrero del próximo año. Y realmente quiero agradecer al doctor Monteiro parte de la plan internacional que viene al diploma, junto con docentes de alta calidad como el Silver, Correa Rodríguez, Toma. El proceso nacional que ha seguido la mayoría del equipo con nosotros hoy día, el doctor Jaime Eduardo Celarra, Javier Sánchez Villán, Eduardo Celarra, etc. Así que, y Fernando bueno, voy a nombre formalmente de la universidad entregarle al doctor Monteiro, siguiendo presencia, queremos repetir la oportunidad al doctor Jacobi, que ya es